Buenas noches, somos el grupo 8 y nos toca hablar sobre el método de casos y el método de ABP. El objetivo de esta presentación es establecer las semejanzas y diferencias entre las dos metodologías pedagógicas, además de definir las características de lo que es un problema y de lo que es un caso. Y por último, tratar de elaborar un ejemplo de problema y un ejemplo de caso. Recordemos que desde 1924 Cushing ya decía: el docente lo único que debe hacer en el alumno es despertar su curiosidad, pero nunca satisfacerla. ¿Cuál es la definición de aprendizaje basado en problemas? Es un método en el cual el principio es utilizar a los problemas como puntos de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos en los alumnos. ¿Cuáles son las características del ABP? Es un aprendizaje que está centrado en el estudiante, donde éste es el que va a trabajar en grupos pequeños y va a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real, y en donde el profesor simplemente va a actuar como un facilitador o como un guía. ¿Cuál es la finalidad del ABP? La finalidad del ABP es formar estudiantes que sean capaces de analizar y de enfrentarse a los problemas de la misma forma como lo van a hacer durante su actividad profesional. Por lo tanto, deben valorar e integrar el saber que poco a poco los va a conducir a la adquisición de competencias profesionales. ¿Cómo se diseña el problema en el ABP? En primer lugar, para que haya un problema, debe haber un interés y una motivación por el alumno. Además, debe estar relacionado con algún objetivo de aprendizaje. Además, en el ABP, la estructuración del conocimiento se va a llevar a cabo a través de situaciones o problemas que van a permitir al estudiante alcanzar los objetivos de aprendizaje que se desprenden de las competencias profesionales. Es muy importante señalar que las situaciones o problemas deben poseer ciertas características, ya que no todo problema va a cumplir con las condiciones intrínsecas para poder desarrollar lo que se busca en él. Siempre el problema debe de tratar de reflejar una situación de la vida real, y también debe llevar a los estudiantes a tomar decisiones basadas en los hechos. Las diapositivas que vienen a continuación van a especificar un poco más lo que significa el problema. En el problema también nosotros debemos de tener en cuenta que se debe justificar los juicios emitidos por el alumno. Además, el problema no puede dividirse, debe siempre de ser tratado como una unidad. Además, deben permitir hacer preguntas abiertas ligadas a un aprendizaje previo y además ser tema de controversia también. Y sobre todo, y lo más importante, debe motivar la búsqueda independiente de la información por parte del alumno. Los slides a continuación son un ejemplo de un ABP que el grupo ha hecho en relación a la disminución de la prevalencia de asma en nuestro medio. Para eso se crea una situación en donde se trata de disminuir la prevalencia de asma. Para eso, el grupo multidisciplinario del Hospital Cayetano Heredia, conformado por varios profesionales de la salud, trata de hacer un convenio con la Universidad Peruana Cayetano Heredia para tratar de hacer actividades educativas para la prevención del asma. El objetivo de este equipo interdisciplinario es convocar a un concurso en el cual lo que se logre es que alguien cree cómo es que se pueden hacer las diferentes medidas para disminuir el asma en la población. Para esto se dan una serie de directivas. Dentro de ellas, por ejemplo, está que los alumnos formen grupos de 6, que se trabaje más o menos durante 10 horas,
Y al final lo que se va a querer es que los proyectos ganadores sean financiados por el Ministerio de Salud y que los ganadores vayan al Congreso Latinoamericano sobre Prevención de Asma en Buenos Aires. ¿Qué es lo que nosotros, lo que se supone se va a exigir? Se va a exigir que todos los proyectos educativos tengan un mensaje educativo radial, tengan un mensaje educativo televisivo y además cuenten con un tríptico que sea educativo también, ¿no? ¿Y cuál es el contenido que deben de tener los proyectos que se presenten a este concurso? Cada uno de los proyectos debe de hablar de la etiopatogenia del asma bronquial, debe identificarse los factores de riesgo para el asma bronquial, debe de especificarse el tratamiento del asma en crisis y además los mecanismos para la prevención. El jurado, que va a ser el equipo multidisciplinario, va a tener la tarea de decir quién es el ganador y además la mayor cantidad de información se va a poder encontrar en la página web. En lo referente al método de casos, también es importante recordar lo que se decía ya desde el año 1624, en donde se decía que los maestros simplemente deben enseñar un poco menos y el estudiante debe de aprender un poco más, ¿no? ¿Qué cosa es el método de casos? El método de casos es la descripción de una situación concreta con finalidades pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo determinado. Generalmente, el método de casos lo que plantea son problemas divergentes. ¿Cuáles son los objetivos del método de casos? En primer lugar, pretende que el alumno estudie una situación determinada, defina un problema, llegue a sus propias conclusiones sobre las acciones que debería de emprender, contraste sus propias ideas, las defienda y por último, elabore nuevas aportaciones al problema. Y la situación puede presentarse, el caso, mejor dicho, puede presentarse mediante un material escrito, firmado, dibujos, etc., o haciendo uso de la informática o de la manera audiovisual. Ahora, ¿cuáles son los esquemas de la metodología del método de casos? Ustedes lo pueden revisar en el slide que se presenta a continuación. Recordemos también que el método de casos tiene varios tipos, que también ustedes los pueden ver en este slide. ¿Cómo se redacta un caso? Primero hay que definir los objetivos. En segundo lugar, hay que seleccionar el tipo de caso que mejor se ajuste a lo que nosotros queremos estudiar. En tercer lugar, hay que escoger la problemática concreta y recopilar toda la información sobre el hecho real que los estudiantes van a analizar y además recordar que debe ser coherente con los objetivos que nosotros pretendemos. Otra cosa es que el caso también debe tener una estructura clara y fácilmente comprensible. Además, es necesario que se presenten los hechos claves y los hechos centrales. Los comentarios y las opiniones personales deben de evitarse, no deben de confundir al estudiante. Y si es necesario emplear términos científicos, se deben de mantener para que el alumno se familiarice con ellos. Y sobre todo, la redacción debe ser fluida, clara y debe tener un estilo narrativo. Otra cosa que es importante recordar es que cuando uno está trabajando con método de caso, debe de entregarle al alumno un material determinado. Y puede ser más o menos extenso dependiendo de los objetivos que nosotros quedamos y de la modalidad del caso que uno quiera seguir. Además, también debemos tratar de orientarlo con algún tipo de preguntas que van a ayudar al análisis, como por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo en ese momento? ¿Por qué está pasando tal cosa? ¿Cuál es el problema de fondo? Etcétera.
y debe de especificarse muy bien el tiempo estimado para la resolución del caso, es decir, debe de tenerse siempre un cronograma. En los slides que ustedes verán a continuación hay un ejemplo de un método de caso en donde se trata de ver la relación entre SIDA y el llamado fenómeno de Duesberg. Lo que sucede es que Duesberg es un virólogo de la Universidad de California en Berkeley y él considera que el virus VIH no es la causa del SIDA, sino que el SIDA es el resultado de las drogas anti-VIH y además de las llamadas drogas recreativas, ¿no? Hay un grupo en la comunidad científica que considera que Duesberg está en lo correcto, pero hay otros que consideran que es muy radical y no tiene razón. Entonces, lo que se quiere con este caso es que sean los alumnos los que den su juicio al respecto. Y para eso se les va a pedir a los alumnos que revisen si el VIH causa o no SIDA. Para eso se les va a dar una información general. Recordemos que este es un tema real porque es cierto. Además se han creado grupos, se les ha dado un cronograma. El cronograma consta de 3 sesiones de clases. Se define al caso como un caso incidente y además se les va a proporcionar la documentación necesaria, la revista Science con artículos de Duesberg o artículos sobre el SIDA en general. De acuerdo al cronograma, en el día 1 ellos deben de encontrar sus hechos claves y centrales, deben de dividirse el trabajo y deben de identificar exactamente primero cuáles son los temas más importantes. En el día 2 deben de seguir también encontrando sus hechos claves y centrales y ahí se les va a brindar una mayor información para que a la que ellos ya tienen puedan reevaluarlo y puedan encontrar una mayor información general. Y por último, en el día 3, que se va a querer llegar a la conclusión, se van a evaluar los 9 puntos que son los que Duesberg proclama y cada grupo va a ser capaz de analizarlos y de llegar a su propia conclusión. En este caso, las conclusiones pueden ser divergentes. Los grupos pueden tener diferentes conclusiones y eso es lo que realmente caracteriza a lo que es un método de caso, ¿no? Ahora, si queremos hacer y ver cuáles son las similitudes y diferencias entre el método de ABP y el método de caso, podemos basarnos en este cuadro. En este cuadro, dependiendo de los aspectos a comparar, nosotros podemos encontrar algunas diferencias y algunas convergencias. Por ejemplo, una de las cosas que resaltan más es que los métodos tipo de métodos de caso siempre deben ser situaciones reales, a diferencia de los ABP. Los ABP pueden ser situaciones reales o pueden ser situaciones ficticias. Los análisis por ejemplo, de métodos de caso generalmente comienzan siempre por ser individuales y luego si vienen a grupos y al final se pueden socializar en grupos más grandes. El ABP siempre es a nivel de grupo, por ejemplo, ¿no? La información, en lo referente a la información, por ejemplo, primero también en el método de casos comienza a ser individual y al final se hace global. En cambio, en el ABP siempre generalmente los alumnos tienen que juntarse y agruparse, ¿no? Y así podríamos seguir revisando la diapositiva y podríamos encontrar en realidad algunas semejanzas y algunas diferencias entre ambos casos. Ahora, como podemos ver, después de esta pequeña revisión, tanto el método de ABP como el método de casos son sumamente importantes en lo que se refiere a la formación de los estudiantes de medicina para que puedan lograr las competencias que la facultad así desea.